al comienzo del programa que uno de los temas claves tiene que ver con la visita del Papa Francisco a Cuba. No es la primera vez que un Papa viaja a Cuba después de la Revolución de 1959, pero es un Papa latinoamericano. Y esto, por supuesto, que va a tener sus implicancias. Estamos todos expectantes a ver qué va a decir justamente el Papa en Cuba para analizar la gira a Cuba y a los Estados Unidos. Está con nosotros Fortunato Malimachi, profesor de la UBA, investigador del CONICET, un amigo de nuestro programa que ha estado en más de una oportunidad. Además nos ha mandado mensajes de China diciendo que hasta en China ven nuestro programa. Un gusto que estés con nosotros, Fortunato. Pedro, te agradezco y de otra vez estar con ustedes. Bueno, vamos a ver un pequeño informe introductorio y después lo comentamos juntos. Dale. La visita de Francisco a Cuba es la tercera de un papa en menos de 20 años, luego de la llegada de Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en 2012. No obstante, existe una singular diferencia entre la del actual pontífice y las que años atrás protagonizaron sus antecesores. Es que el Papa argentino ha cumplido un rol hasta entonces no transitado en la apertura del diálogo entre la isla y los Estados Unidos. La gestión papal, para promover un acercamiento entre Washington y La Habana, se coronó con el acuerdo histórico alcanzado el 17 de diciembre de 2014, cuando ambos gobiernos anunciaron la reanudación de las relaciones diplomáticas que habían suspendido hacía 50 años. Si el Papa sigue así, volveré a rezar y vuelvo a la iglesia, dijo Raúl Castro, aludiendo con humor a la gestión del argentino. Es algo grande para la sociedad, para todo, porque debe traer muy buenas cosas para el país. Claro que esta gestión no se limita a un caso en particular, sino que más bien puede ser leída como parte de una nueva diplomacia de la Santa Sede, iniciada con la llegada de Francisco en 2013. De allí que sus gestos, discursos y llamados no sean vistos como casos aislados, sino como un componente sustancial de esa dinámica. Luego del introvertido pontificado de su predecesor, el alemán Benedicto XVI, Francisco retoma la diplomacia activa que caracterizó la gestión del polaco Juan Pablo II, protagonista en acontecimientos como el colapso del comunismo, la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría sobre finales de los años 80. Por eso, junto a la intervención papal en Cuba, se inscriben también en esta etapa el encuentro con Mohamed Abbas y el reconocimiento al Estado palestino, lo que no solo evidencia el rol activo del Vaticano, sino también la sintonía con la política exterior de Barack Obama. En ese sentido, el reconocimiento del reclamo palestino es visto además como un llamado de atención contra la política de ultraderecha del premier israelí Benjamín Netanyahu. En una dirección similar, se inscribe la política vaticana hacia Cuba, que además busca recomponer la autoridad de la Iglesia en la isla y en todo el continente. Por otro lado, el papel desempeñado en relación Cuba-Estados Unidos le abrió la puerta para tener voz propia con otros conflictos de la región, como la crisis política venezolana o el diálogo con las FARC en Colombia. Por eso, no es casual que el viaje a la isla haya sido programado luego de que en julio el Papa visitara Paraguay, Bolivia y Ecuador. En esa gira anterior, la etapa boliviana es la que generó mayor expectativa, sobre todo después de que el presidente Evo Morales revelara que el Papa le pidió antecedentes sobre el histórico reclamo de Bolivia a Chile por la salida al mar. El desarrollo de la diplomacia con los países del entorno, que evite los conflictos entre pueblos hermanos y contribuya al diálogo franco y abierto de los problemas, hoy es indispensable. Y estoy pensando acá en el mar. Diálogo es indispensable. Estos gestos
le permiten seguir recomponiendo la imagen de la Iglesia en una región profundamente católica, donde la complicidad de algunos episcopados con las dictaduras habían minado su legitimidad entre los años 70 y 90. Por eso, Massimo Franco, analista italiano, autor de varios libros sobre la Santa Sede, no duda en señalar que bajo este Papa, la política exterior del Vaticano mira hacia el sur. Franco señala que por eso el pontífice extremó su cuidado en no apoyar a ninguno de los bandos en la crisis de Ucrania, pero tampoco definió nunca a Rusia como país agresor. No fue este el caso de Turquía, donde el Papa llegó en abril pasado y generó polémica cuando calificó de genocidio a la masacre de armenios a comienzos del siglo XX, un hecho que Ankara niega en todos los foros internacionales. Parte del esfuerzo diplomático vaticano se ha concentrado también en mejorar las relaciones entre los diferentes credos y proteger a los cristianos en Medio Oriente. Una prioridad que tomó fuerte impulso en los últimos meses ante el avance del grupo Estado Islámico sobre las poblaciones de Siria e Irak. Pero así como cosecha elogios por su actividad tras los muros vaticanos, no son pocos los que manifiestan su descontento con la menor atención que el Papa le daría a temas como la injusticia económica y la actual crisis migratoria en Europa, más allá de algunos gestos puntuales y desde las posiciones más conservadoras, su tolerancia en temáticas como la homosexualidad o el divorcio. Algunos de estos cuestionamientos podrían reverdecer durante la estadía del Papa en los Estados Unidos, donde llegará el martes para una visita que incluye su presencia en la Casa Blanca y un discurso en el Congreso. Será la primera vez que un pontífice hable ante el Pleno de las dos cámaras legislativas. En este ámbito tienen influencia políticos católicos, conservadores abiertamente hostiles a su pontificado, como el senador Marco Rubio, candidato a la nominación presidencial republicana y fuerte crítico de la gestión papal en Cuba. Son reacciones que reflejan la incomodidad que ocasionan en ciertos ámbitos los tibios aires de cambio que se registran en una de las instituciones más conservadoras e influyentes del mundo. Como les decía, está con nosotros Fortunato Malimachi, profesor de la Universidad de Buenos Aires, para analizar este tema y además Fortunato, autor de muchos libros. Vamos a ver el último que acaba de publicar con la editorial Capital Intelectual. Tenemos la portada para mostrarles a ustedes, como para que puedan ver directamente cuál es el libro, ir a la librería y comprarlo. El mito de la Argentina laica. Reciente aparición, catolicismo, política y Estado. Esto tiene que ver con la Argentina, pero siempre con temas de la Iglesia, como hace Fortunato. Fortunato, como siempre te decimos, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por invitarme. En el informe se planteaba que Juan Pablo II fue fundamental para lo que se llamó el fin del comunismo. Si bien es apresurado, tal vez hacer un balance de este tiempo del Papa Francisco, ¿cuál es el rol internacional que vos pensás que tiene o puede tener el Papa Francisco? Bueno, el momento histórico es distinto. Mientras Juan Pablo II tenía la idea de un comunismo que avanzaba y que crecía, viniendo de Polonia, gran parte de su política fue implosionar desde adentro los países socialistas y eliminar todo vestigio de la teología de la liberación, donde él suponía que ahí había muchos sacerdotes que ponían primero la ideología y después su ser sacerdotal. En el caso de Francisco estamos en otro momento histórico, vos lo decías hace unos minutos, donde los partidos socialistas en Europa, sobre todo, repiten las recetas neoliberales de mayor ajuste. A nivel mundial no aparecen liderazgos como sí hubo en otras épocas, y creo que ahí en ese momento un papa, un animal político como es Francisco, como era Bergoglio, cree que poniendo ahí a la Iglesia Católica con una postura crítica a la globalización, crítica al sistema, como lo llama él, al sistema, y crítica a la economía capitalista, esa Iglesia recuperará credibilidad a nivel mundial y a partir de ahí, y acá viene la pregunta, permitirá que esa Iglesia, que los católicos crezcan o permanezcan o nuevos grupos sociales se integren a la feligresía católica. Fin último por el cual se hacen todas estas cosas. Ahora, no es la primera visita de un papa a Cuba, de hecho se mencionaba en los últimos 20 años ya
Bueno, es la tercera visita de un papa y está la famosa frase que Cuba sabrá al mundo y que el mundo sabrá a Cuba. A ver, bueno, esto se está dando. Se está dando recordando que se va a Cuba porque Cuba quiere que vayan. Es decir, es después que Cuba queda sola en el ámbito mundial o cree que queda sola, es después que implosiona la Unión Soviética. Hasta ese momento a nadie se le hubiera ocurrido que el gobierno cubano iba a buscar algún tipo de apoyo, de solidaridad del mundo católico o del mundo religioso, del cual mantenía, por principios, por convicciones, bastantes reticencias. Salvo cuando vino Fidel, recordás a Chile, cuando él habló, sí, de la unión de los marxistas y los cristianos, pero eso era siempre fuera de la institución. Creo que ahora ha cambiado. Hoy recordaba, un amigo me mandaba a decir, Juan 23, cuando fue la crisis de los misiles, había tenido ya una manera de dialogar y logró que hubo un cierto diálogo entre Nikita Khrushchev, Kennedy, Cuba, para impedir esa locura de que se tiren cohetes y se bombarden entre ellos, y que después dio una gran encíclica de ese Papa que era paz en la tierra. Creo que ahora hay una enorme continuidad, de los cuales hay gestos de los dos lados, porque si no tampoco se entiende, ¿no? Cada visita de un papa son 2.000, 3.000 presos políticos, 2.000 o 3.000 presos menos en Cuba. Cada visita de un papa es que la Navidad se vuelva a celebrar, que la Semana Santa se vuelva a celebrar, y ahora numerosos templos y lugares que tenía la Iglesia Católica han vuelto a manos de la Iglesia Católica. ¿Vos dijiste 2.000, 3.000 presos políticos? Pero en Cuba no hay 2.000, no, pero no, presos dije. Ah, dijiste presos políticos. Perdón, no, después me rectifiqué. Presos, no, 160 fueron los presos políticos que se soltaron. Ahora, es interesante esto porque te muestra que hay de los dos lados intentos de acercamiento y a su vez intentos de lograr una mayor presencia. Por el lado de la Iglesia Católica, es verdad, es una isla que atira, ¿no? Es una isla que todos los papas han ido y es un lugar en el cual Fidel Castro va a ser el único líder del mundo entero que se entrevistó con 3 papas, lo cual muestra, bueno, qué tipo de sociedad es esa, qué tipo de socialismo. Qué paradójico, ¿no? Parece como contradictorio. Aquel que encabezó, si bien tenía raíces cristianas, encabeza una revolución, la define como socialista, se enfrenta al imperialismo norteamericano, bloque con la Unión Soviética y se encuentra con 3 papas, si es que se da efectivamente el encuentro con el Papa Francisco. Francisco a gritos pide ese encuentro, lo cual te muestra después... Y porque la sensibilidad latinoamericana con respecto a Cuba, con respecto a las transformaciones que hubo, ha atravesado, me parece, a la Iglesia Católica, y más allá de cierto conservadurismo hay una cierta admiración sobre esa revolución, el esfuerzo, la militancia. El discurso de Francisco es volver a la militancia. No sean indiferentes, no licúen la fe. Bueno, es un discurso para aquellos que al querer hacer esa revolución fueron militantes, se enfrentaron al gran poder imperial, tuvieron los 40 años de bloqueo. Me parece que ahí hay algo que suma y que permite entonces ese encuentro en el cual, bueno, estarán ahí encontrándose. Y después el Papa, como la mayoría de los que van, hoy el Papa va a hacer algo mucho más interesante, que es decir, recordar que Cuba tiene una identidad católica de largo plazo, que Martí y su confesor, el padre Varela, que lo quieren hacer santo en estos días, forma parte de la identidad cubana. Es decir, esa idea de que hay que rehacer una identidad católica o fortalecer una identidad católica expandida a la mayoría de los sectores sociales, que nos va a permitir evitar que el imperio, que los Estados Unidos, que la cultura WASP venga y nos invada y nos quite. La cultura WASP te referís a la cultura blanca... White Anglo-Saxon Protestant, que me parece hay que verlo en esa dinámica, ¿no? Y esa isla, quieres o no, con el comunismo expresaba un desafío y a la misma manera una necesidad de estar presente. La Iglesia Católica crece, y mucho hoy crece, cuando digo iglesia, la institución católica. Habrá que ver si los fieles, yo he estado varias veces, tenemos un grupo en Claxo, que es una organización latinoamericana de ciencias sociales con los colegas cubanos. Ellos nos van diciendo que hay una fuerte recomposición de las creencias en Cuba. El partido dejó de ser ateo a ser agnóstico, a aceptar ahora en sus miembros que haya gente que pertenezca a cualquier grupo
religioso, había protestantes, ahora hay católicos. Me parece que esa es la transformación que lo lleva. Ahora, y a su vez, plantearse como líder a nivel mundial para resolver conflictos. Me parece que eso le da un aval al Papa de decir, yo logré que Raúl y Obama se encuentren, no solo voy a ir ahora, porque toda esta visita, yo no sé si vos sabés, empezaba por algo que ya lo había hecho Benito XVI, que era este encuentro en Filadelfia. Este encuentro de la familia tiene varios años, era como el de Brasilia. La Iglesia Católica planifica a largo plazo. Y tenía que haber ido él, cambió, va. Entonces, a partir de ahí, él rehace, como buen animal político, y dice, no, yo no voy a los Estados Unidos si primero no paso por Cuba, que es un gesto importante si lo hay, con todos la gente de Miami y del Partido Republicano diciéndole barbaridades, claro, como claro. se dicen todos, como se lo habían dicho a Juan Pablo, pero Juan Pablo, bueno, él tenía guiños para esos grupos, este no. Entonces, me parece muy interesante también eso, y de ahí, bueno, él va a ir a hablar a Naciones Unidas, pero va a hablar al Capitolio, va a ir a ese encuentro sobre las familias. Me parece que es interesante demostrar, ¿el que va a mostrar? Va a mostrar una doctrina católica que cuando el comunismo permeaba, muchas de las críticas al liberalismo, al mercado, al capitalismo, se dejaban de lado porque el principal enemigo se considera... Ahora, vos estás hablando de lo que va a hablar. Sí. Todavía no llegó. Nosotros tenemos un equipo de la Muy televisión bien, pública que está muy en Cuba. bien. Vamos a ver el informe justamente de los momentos previos a la llegada al Papa y después lo seguimos analizando acá Dale. con Fortunato Malimachi. Francisco es el tercer papa que visita Cuba. El primero en hacerlo fue Juan Pablo II en 1998, quien ofició una ceremonia religiosa de espaldas a la Biblioteca Nacional. Luego, Benedicto XVI, en el 2012, también hizo una misa, esta vez de espaldas a José Martí. El Papa Francisco lo hará, en cambio, muy cerca de la emblemática figura del Che Guevara en esta Plaza de la Revolución en La Habana. Todo está listo aquí en Cuba para recibir al Papa Francisco, y más aún aquí, en la histórica Plaza de la Revolución. Las expectativas son muy grandes. Nosotros estamos hablando de más de 400.000 habaneros en representación de todo el pueblo cubano que van a asistir a la plaza, más los invitados internacionales, que pienso que van a ser una buena cantidad. Hay muchas personas que han confirmado que van a estar aquí el domingo con nosotros, y nosotros exhortamos a todo el que quiera venir a participar de esta misa que va a ofrecer el primer Papa latino que hemos tenido en el Vaticano, que venga con nosotros y que participe también en esta misa. Lo que ha hecho él por nosotros los cubanos, ya que nos ayudó, personalmente ayudó a que regresaran los 5 héroes aquí a la patria, y vamos a estar como muestra de agradecimiento a todos los esfuerzos que ha hecho y a todo su trabajo papal. Más allá de lo religioso. Más allá de lo religioso, más allá de lo espiritual, tenemos un compromiso también con él y de estar presente con él acá. La presidenta Cristina Fernández, que aceptó la invitación de su par cubano Raúl Castro, presenciará la misa que Francisco oficiará en la Plaza de la Revolución en La Habana. Hay más de 1.300 periodistas acreditados de medios de prensa de 31 países, y a estos se suman más de 300 periodistas cubanos. Vos antes mencionabas, Fortunato, el lugar de Fidel Castro, sí. Y por supuesto un papa latinoamericano. Con esta mirada que vos describís, un encuentro con Fidel sería diferente porque es casi como legitimar a Fidel Castro. Los otros papas no latinoamericanos se encontraban ahí con ese discurso frente al comunismo. Exacto. No sé, tengo la percepción, Sí, puedo estar sí, equivocado, sí. Corregime vos si así lo estoy, que hay como una cuestión de legitimar, más si vos decís que lo quiere visitar. No solo lo de legitimar, no te olvides que siendo Bergoglio, él había hecho el prólogo al libro, eran los discursos de Juan Pablo II y de Fidel Castro cuando fueron. Un libro que no sabía que existía, acaba otra vez, alguien me lo envió, en el cual Bergoglio dice: lo interesante de la Revolución Cubana es en los aspectos sociales todo lo que ha transformado. Por otro lado, los discursos de Fidel eran lo teológico y lo filosófico. No lo vamos a discutir, pero sobre lo moral y lo social tenemos grandes coincidencias. Creo que ahí va. Ahora, déjame decirte, el Papa se presenta en este momento, dialoga con Fidel, pero la perdurabilidad del mensaje católico habrá que ver cuánto es
y cuánto va a permear el conjunto de la sociedad cubana, y creo que en la discusión sobre el post-castrismo o el post-gobierno actual, me parece que es la idea de posicionarse esa iglesia como un factor importantísimo. Por un lado, para continuar, porque el discurso de la Iglesia Católica cubana, a diferencia de la venezolana, que es totalmente en contra, la boliviana, muy en contra, es un discurso que dice hay que consolidar todo lo que el socialismo nos dio. Hay que consolidar la distribución de la riqueza, hay que consolidar la solidaridad. Somos conscientes que tenemos discusiones sobre el tema filosófico, bueno, ya el ateísmo no es tanto, pero sobre la presencia de lo católico en la vida pública, que es un poco, me imagino, que es la idea que quiere en algo, si bien ahí un señor decía Cuba, bueno, es un discurso espiritual, no, el discurso católico es un discurso político y religioso al mismo tiempo. Ahora, mencionaste recién Bolivia, la iglesia boliviana. Nosotros esta semana le hicimos una entrevista a Evo Morales. Te invito a que te quedes porque después de la pausa vemos la entrevista y comentamos estos aspectos que vos estabas planteando. Así que, Félix Taylor, ¿qué te parece si le das algunos datitos más de la incógnita a la gente que no sé si está adivinando? Sí, me permitís, no están adivinando, pero si me permitís, Flora de Villa Crespo nos llamó, dice que no se olviden de Palestina. Azucena y Florencio tienen 77 y 82 años, dice, ¿cómo nos educan? No se pierden un solo programa, gracias. Y Vicente de Luca, que también se comunicó con nosotros, Edith Margulis y también los Lloritos, que dice, un lujo el invitado de hoy. Bueno, algunos de los mensajes que estamos recibiendo. La incógnita, decías, bueno, aquí está. Enseñó esta señora en la Escuela de Arte de Loughborough, en la Escuela de Arte de Hornsey y luego en la de Croydon. También trabajó para la agencia de publicidad de Walter Thompson. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nos vamos a una nueva pausa y luego continuamos con más Visión 7 Internacional. No se vayan, ya volvemos.